Diego Ayo y Marcelo Silva. Comenzamos contigo, Marcelo. Bien, bueno, indudablemente un discurso que se da en un contexto muy complejo. Yo sigo sosteniendo que el país vive una etapa de anacronismo político, anacronismo de representación política, y eso significa que tenemos un poder político y una esfera de representación que ya no se adecúan a este tiempo, que ya han quedado obsoletos. La Asamblea Legislativa, con 2/3 del MAS, que fue constituida en el año 2014, en las elecciones del 2014, hoy día no reflejan la realidad de la correlación de fuerzas que existen en el país. Y tenemos un gobierno que en un principio estaba marcado para ser un gobierno de transición, y creo que el tiempo para hacer un gobierno de transición indudablemente también ya está sofocando al gobierno, ¿no? Es un gobierno que debió haber pasado rápido, no ha sido culpa del gobierno, pero ha tenido indudablemente la pandemia encima, etcétera, etcétera, pero eso tampoco le quita los tiempos políticos. Si eso le sumamos los gobiernos subnacionales, estimada Mariel, estimado Diego, el anacronismo todavía es más arruinado porque tú tienes ya gobiernos que han expirado, por lo tanto están vacíos de representación política. Esto es un caldo de cultivo muy interesante para el ámbito de conflictividad social, ¿no? Porque, claro, ya no tienes instituciones legítimas de ejercicio del poder político. Urge una elección, urge reactualizar, urge volver a recomponer las fuerzas políticas en el país y, por supuesto, salir de este anacronismo que se refleja, uno, en la crisis social y otro en esta champa guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo que no tiene ningún sentido, por supuesto, y es una de las cosas que le está haciendo daño al país. Además, entre dos vampiros palpas, siempre lo he dicho, ¿no? Dos vampiros que no tienen dientes. Es decir, se hacen gestos, se hacen monerías, pero no se logran hacer daño, ¿no? Son dos vampiros palpas, ¿no? Si te has dado cuenta, claro, porque están carentes de representatividad, ¿no? No tienen la fuerza, ¿no? Insisto, una asamblea que no representa ya a nadie ni a nada, y tienes un ejecutivo que era un gobierno de transición, ¿no? Y los tiempos los están ahorcando. Entonces, pienso que esto es muy importante, es el contexto en el que se da este discurso. Creo que lo positivo es de que te marca el diálogo como una iniciativa. Lo negativo ahí mismo es el tema de que el diálogo no puede estar condicionado únicamente al tema de bonos, ¿no? Yo recuerdo ahí en el set de Canal 7 con Diego siempre pedíamos el diálogo, ¿te acuerdas? Decíamos el diálogo es el camino, era necesario hacer el diálogo de partidos políticos, diálogo. Pero claro, hoy el diálogo indudablemente es más necesario que nunca, pero no puede estar condicionado a los bonos, ¿no? Yo creo que la invitación al diálogo debió haber sido irrestricta. Eso significa, señores, vengan, sentémonos en la mesa y hablemos de varias cosas. Hablemos del plan de reactivación del país, hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de muchas cosas que hay en falencias y pongámonos de acuerdo. Ese es el tema. Entonces, un poco, creo que esto es importante aclararlo. Está bien el llamado al diálogo, pero el diálogo no puede ser condicionado únicamente al tema de bonos. Hasta ahí una participación, un breve pantallazo para luego, por supuesto, seguir el debate. Ahora vamos con la opinión y el análisis también de Diego Ayo. Adelante, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto compartir con Marcelo. A ver, ¿cuál es la idea central para mí? Porque he leído muchísimos comentarios y hoy los comentarios tienen un rigor personal partidario. No todos, por supuesto. Hay, por supuesto, aquellos que intentan entender bien lo que ha sucedido. Pero en general, tú lees el comentario y sabes por quién va a votar, ¿no? Es un poquito así de simple, ¿no? Vota la presidenta otra vez hablando burreras. Tú ya sabes más o menos, no quiero decir ahorita el partido, pero por quién va a votar. Pero más allá de eso, más allá de esas particularidades, que son además completamente normales en un ámbito democrático, es importantísimo resaltar, para mí lo más importante en un gobierno de transición, que es la convocatoria irrestricta a las elecciones. Creo que esto no puede pasar por alto, no lo podemos soslayar, no lo podemos menospreciar. Siempre ha habido una duda, y la duda era si el gobierno se quería quedar todo este año y el siguiente año, si se quería prorrogar. Creo que hoy
justamente convocando al Tribunal Electoral a que respete lo que el mismo tribunal ha terminado definiendo como fecha final, que es el 18 de octubre de este año, termina siendo una convocatoria donde el jugador le explica al árbitro lo que hay que hacer. Señor árbitro, ojo, no se me escape el 18 de octubre, porque el 18 de octubre tenemos elecciones. A mí esto me parece fantástico, y por supuesto, más allá de las particularidades que las podemos reseñar y seguir discutiendo, que me parece que hay mucho por comentar, este punto neurálgico de inicio, este punto de consenso básico, me parece absolutamente ponderable. Sí, se puede hacer una serie de adjetivaciones, es decir, medio chacra la presidenta, ha leído mucho, no nos ha hecho emocionar, sí, eso podemos discutirlo después. Hay mucho de eso, por supuesto que sí, pero este punto neurálgico, creo que ya no amerita mayor discusión. Es una fecha inamovible. Claro, siempre y cuando el coronavirus no nos rebase, como muchos podemos temer y tememos. Pero este punto crucial creo que ha sido definido, y eso nos ayuda después a entender los otros aspectos como puntos colaterales, digamos complementarios a esta sentencia casi bíblica. No podemos irnos sin votar el 18 de octubre. Ese es el menester central, esa es nuestra obligación como bolivianos. Bien, gracias Diego por este importante análisis y bueno, ese fue el mensaje presidencial de la presidenta Yanine Áñez. ¿Habrá cumplido las expectativas de la población? ¿Qué dicen ustedes? Con Diego, contigo primero y retornamos con Marcelo luego tras que retomemos la señal. A ver, yo creo aquí distintos puntos. El primero, claramente hay una intencionalidad política en todo lo que dice y hace la presidenta, porque además es candidata. Entonces, no se puede saber exactamente si es de beneplácito de la sociedad civil, de la gente, un discurso, cuando hay esta confrontación política en juego. Es decir, por más que lo haga bien, van a decir que lo ha hecho mal. Entonces, no sé cuán válido es este tenor político partidario que hoy está predominando. Si tenemos básicamente tres fuerzas en juego: el gobierno, que definitivamente se ha puesto un saco que cada vez le queda más grande, una chompa que le queda cada vez más abultada, y el gobierno se lo ve cada vez más jorobadito y enano, y difícilmente se hace cargo de eso. Tenemos una comunidad ciudadana, una agrupación ciudadana como comunidad ciudadana que, por supuesto, además de la adjetivación casi diaria de que son inútiles, son chacras, no hace absolutamente nada por convocar al diálogo y realmente sentarse y fijar un horizonte común. Y el MAS, no tengo que explicar, el MAS está en este momento en una actitud belicista, en una actitud golpista. Entonces, en esta triada coyuntural es difícil tener un análisis, digamos, aséptico, ¿no? Sin connotaciones personales, corporativas o partidarias muy señeras. Esas son las consideraciones. Saliendo de esas consideraciones, yo tengo muchas críticas al discurso como tal, a la misma forma del discurso. Un buen discurso, por ejemplo, en este caso, exige que la presidenta tenga la capacidad de orar, tenga la capacidad de hablarnos sin tener que leer cosas que son muy simples de comprender. Es decir, incluso nos ha leído cómo era su vida cuando vivía en Beni, ha leído, ¿no?, cuando estaba en sus años mozos, su más tierna juventud. Es algo que simplemente lo dices porque lo has vivido, lo sientes, no tienes que leer nada, simplemente lo compartes con la gente. No, lo ha leído. Y esto demuestra cierta inquietud y nerviosismo. Pero por supuesto, antes de entrar en eso, creo que el sello dominante en un gobierno de transición es asegurarnos una fecha, y eso se lo ha logrado claramente. Y con respecto a lo que sucedió en la Asamblea Legislativa Plurinacional, también la evaluación del discurso de la señora Eva Copa, la presidenta del Senado, que hoy también vía virtual lo ha realizado, ha dado un mensaje de diálogo, que no se debe tener dos Bolivias, sino una sola. Ha dado un mensaje de unidad. ¿Qué opinas al respecto, Diego? Bueno, ya no está Marcelo. Bueno, el discurso siempre aguanta todo, tenemos que decirlo. Ya decía el otro día, en la guerra civil
brutal que existió en Camboya con un sanguinario dictador como es Pol Pot. Él convocaba a toda la gente al diálogo y que todos confraternicemos y seamos hermanos. Terminaba de decir eso y se mataba a 10 combatientes, los mataba, es verdad, es así de claro y contundente. Entonces, siempre esta discursividad tan hiperdemocratizante resulta casi una burla, si por detrás tenemos muchísima gente que impide que la presidenta hable donde debe hablar, que es justamente en el Congreso. No, cuando tenemos esta dualidad de poderes interactuando, toda esta discursividad altisonante, tan bonita, tan coqueta, resulta pues falsa. No, lo que tenemos en este momento, y se lo ha visto claramente, es un MAS completamente sujeto a su agenda proveniente de Buenos Aires y un gobierno completamente sujeto a una agenda cada vez más retrógrada, cada vez más inviable, ¿no? Cada vez más pobre para solucionar los problemas que tenemos. Entonces es una charla de sordos y de ciegos, no se van a escuchar, y eso es lo que hemos visto ahora como reflejo. Si alguien me comenta en detalle cómo estaba vestida la presidenta, bueno, excelente, podemos hablar de formas también, pero antes de que se dé el discurso sabíamos que esta contraposición política tan marcada se iba a manifestar claramente en la voz de los medios, y se ha manifestado, por supuesto que sí. Hoy sabemos que es así, hoy sabemos que un MAS ha prohibido eso, y sabemos que una presidenta genera además esa animadversión en su discurso. No ha buscado conciliar, ha buscado marcar claramente quién hace un mayor realce de esta contraposición contra el gobierno, y que son Comunidad Ciudadana y es el MAS. Es decir, ha tenido una tónica un tanto dura la presidenta al referirse a eso. Jamás ha convocado propiamente a una unidad y al diálogo, más allá de este diálogo particular sobre los bonos, que creo que es un acierto, más allá de este diálogo particular, creo que no hay una convocatoria a confraternizar entre todos los bolivianos, y eso define una coyuntura altamente conflictiva. Bien, Diego, vamos a ver el siguiente informe para comentar también de lo más destacado del mensaje presidencial en esta jornada. La Presidenta Constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, convocó a los candidatos presidenciales y líderes políticos a un acuerdo nacional, esto para garantizar el pago de los bonos, dejando las diferencias políticas para beneficiar a la población en la lucha contra el COVID. Veamos. Convoco ahora, fecha del aniversario de nuestra patria, a los actuales candidatos a la presidencia de todos los partidos para que hagamos el acuerdo nacional por los bonos. Convoco e invito a todos estos candidatos para que entre todos firmemos ese acuerdo. Un acuerdo que, dejando de lado nuestras diferencias, nos comprometa en primer lugar a sacar adelante el bono salud y en segundo lugar a repetir el año siguiente, entre el mes de enero y febrero, la entrega del bono canasta familiar, la entrega del bono familia y la entrega del bono universal. ¿Y por qué les digo entre enero y febrero? Porque en esas fechas la pandemia estará de bajada y será el tiempo ideal para dar un impulso más a las familias, a fin de que salgan adelante y encaren el 2021 con mejores horizontes. Bien, esa fue la convocatoria de la Presidenta Constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, a los demás candidatos presidenciales a que puedan reunirse para llegar a un acuerdo respecto a los bonos. ¿Qué opinas, Diego? ¿Qué análisis podemos hacer al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que todo discurso, para que tenga impacto, comienza en los primeros 2 minutos y no más de los primeros 2 o 3 minutos, con una frase sentenciosa que resume claramente lo que queremos hacer en los siguientes días, que nos quede todavía por gobernar. Es decir, se sentencia esto, tiene una lógica contundente, es casi un disparo. Antes de los 2 minutos, nosotros vamos a conseguir justamente promover las elecciones para el 18 de octubre y estamos de acuerdo. Y esta es la tesis central. A mí me impresiona que una
cita tan importante como la referida a los bonos empiece a manifestarse de la mitad para adelante del discurso. Es decir, no parecería ser tan trascendente cuando creo que lo es. Es decir, creo que había que comenzar con los elementos que iba a hablar, ¿no? Sobre los cuales se iba ella a explayar. Voy a hablar primero de dar la posibilidad de tener elecciones el 18 de octubre, la admito, la recibo y la aplaudo. En segundo lugar, quiero hablar de los bonos y especialmente del bono salud. Es decir, ir aglomerando, ir juntando todos los aspectos más importantes en los primeros 3 minutos. Esto nos daba, o nos hubiese dado una sensación de orden claro y de saber lo que se va a hacer en los siguientes meses hasta diciembre, por lo menos hasta diciembre, para gobernar Bolivia, para gobernar el país. Creo que ha sido un tanto disparatado el discurso en ese sentido, a pesar de la buena intención de tener los bonos en lisa. Sin embargo, y aquí es importante mencionarlo, es decir, ¿hay realmente una intención de mantener los bonos? ¿Es una propuesta electoral? Son las preguntas que tenemos que hacernos, porque claramente el siguiente gobierno podría decir no recibo esto y no me interesa, necesitamos generar mayor estabilidad económica y por lo tanto no vamos a gastar en bonos, no por lo menos el primer año. Entonces todo esto podría echarse a perder en enero. Entonces uno puede decir qué bien que ofrecer los bonos, aplausos, estamos muy contentos, pero esto no podría funcionar o podría no funcionar ya en enero con un nuevo gobierno. No lo sabemos, no nos da estabilidad. La única estabilidad que tenemos es precisamente esa, que es la más importante. Vamos a tener elecciones el 18 de octubre. Es importante mencionar que justamente la candidatura de la señora Áñez impide dialogar abiertamente con los señores. Mire, yo no voy a ser candidato siempre y cuando este bono que yo implemente pueda ser continuado. Entonces le damos solidez a una política pública. Lo que comienza hoy tiene continuidad mañana. Eso no lo quiere recibir Comunidad Ciudadana, que posiblemente tenga la posibilidad de recibir el gobierno en la siguiente elección. No quiere escuchar de eso. Y aunque eso suene verdaderamente negativo desde Comunidad Ciudadana, puede ser hasta lógico. En términos estrictamente de competencia electoral, ¿para qué voy a dejar que ella se haga de este punto, de este golazo, no de media cancha, si después vamos a estar en elecciones compitiendo por eso? Diferente sería una condición no de candidata, sino simplemente de presidenta prometiendo estos bonos. Claro que tendría muchísima repercusión y claro que tendrían continuidad y garantizaríamos a los bolivianos que ese bono que va a ser implementado hoy, en agosto o el siguiente mes, en septiembre, va a tener continuidad en enero o febrero con el siguiente gobierno. Eso es lo que está en juego hoy en día. La continuidad de las políticas públicas, no solamente las promesas electorales. Eso es muy importante que lo comprendamos. Y hoy por hoy es una promesa electoral, no es una política pública que pueda ser implementada inmediatamente, seguro, pero respetada en el siguiente tiempo, no necesariamente. Y también ha generado polémica, ha habido polémica en esta jornada del 6 de agosto, luego del mensaje presidencial, esto en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, lamentó que las autoridades del Legislativo, controlado por el Movimiento al Socialismo, no hayan recibido el informe que emitió la presidente Yanine Áñez en ocasión de los 195 años de la independencia de Bolivia. Veamos el informe y comentamos. Una comisión de viceministros se trasladó hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional para realizar la entrega del informe presidencial, pero no fue recepcionado. Asambleístas del Movimiento al Socialismo manifestaron que ya era tarde. La sesión que debería empezar a las 10 de la mañana ha comenzado a 11 de la mañana por esperar a la presidenta. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, lamentó que las autoridades del Legislativo no hayan recibido el informe que emitió la presidenta Yanine Áñez en ocasión de los 195 años de la independencia del país. Nos han cerrado la puerta en 2 oficinas, tanto en la presidencia de la Cámara de Diputados. Los mandatarios normalmente lo que hacen son invitados a la asamblea recibe su informe, se expone el informe y una vez que se termina se toma el informe y se entrega físicamente el informe escrito. No sucedió eso el día que hoy, cuando ya la presidenta de la asamblea se le ocurrió terminar y preguntó si había llegado el informe, obviamente dijeron que no porque todavía la presidenta no lo había emitido. Una vez que ya lo emitió, vinimos con el viceministro Israel Alanoca a hacer la entrega, entramos con
con él y no nos han permitido ni siquiera ingresar. Por lo que el próximo lunes se intentará entregar nuevamente el informe presidencial escrito a la Asamblea Legislativa. Las autoridades han calificado este hecho en la Asamblea Legislativa de parte de cada uno de los asambleístas como un sabotaje al gobierno nacional en plena celebración de los 195 años de la independencia de Bolivia. Estos actos por parte de los asambleístas son los correctos, Diego. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que ha sucedido el día de hoy? Después del mensaje presidencial hacen llegar precisamente el informe escrito y no lo reciben. Bueno, no son correctos éticamente, pero políticamente es el juego que están jugando. No podías esperar lo contrario. La gente que se sorprende de que esto haya sucedido, no sé qué esperaba, que los del MAS con un auricular convoquen, por favor, las fuerzas opositoras que vengan, queremos abrazarnos todos juntos. Ay, claro que no iba a pasar eso. Esto es absolutamente previsible. Esto es lo que... Yo no tengo que ser un futurólogo, no tengo que ser chamán, no tengo que ver en hojas de coca para poder saber que esto iba a suceder y va a seguir sucediendo. Lo que tenemos ahora es justamente una confrontación clarísima entre el MAS, un MAS violento en las calles, un MAS violento y además completamente confrontador en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, un MAS completamente negado a abrirse a ningún diálogo, bajo órdenes además que provienen de Buenos Aires, y un gobierno que en ningún momento ha pensado en generar realmente un acercamiento con las fuerzas opositoras. Es decir, no ha habido prácticamente posibilidad de establecer acuerdos mínimos, no justamente lo que decíamos y reclamábamos, un diálogo. Entonces, que hoy en día nos quejemos por esta actitud es un poco infantil. Es decir, si chupas te va a dar chaki, pues este es el chaki simplemente de la chupa, para decirlo de alguna manera clara, ¿no? Estamos viviendo el chaki, esta es una época de chaki y hay que entenderlo así, y este tipo de desdén va a seguir ocurriendo porque el MAS no tiene ningún guión alternativo, no tiene un guión constructivo. Y no va a tener ningún guión constructivo. Evo Morales no piensa en nada más en lo que le dijo, ya decíamos, al narco cocalero cuando le decía vamos a acercar las ciudades. Este es el tenor de sus palabras y esto es lo que obedecen ciegamente los parlamentarios. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa, no hay nada de qué espantarnos y sorprendernos, Mariel. Entonces, esta actitud de los asambleístas del movimiento al socialismo ya era predecible, era algo que se veía venir en este 6 de agosto tras entregar el informe. Lamentable también la situación en medio de esta pandemia y en medio de los discursos, porque también se pedía la pacificación, se pedía la unión y que no podía haber dos Bolivias. Es algo que estábamos destacando del discurso de la presidenta del Senado, la señora Eva Copa, que lamentablemente en esta ocasión no ha sido así. Esperemos que se pueda resolver muy pronto porque los más afectados son los ciudadanos bolivianos. Finalmente, Diego, ¿qué imagen está proyectando actualmente el gobierno nacional a la opinión pública? Yo creo que hay una imagen doble. La primera imagen es altamente positiva, es gente que se esfuerza, es decir, la mayor parte de ellos están enfermos, tienen COVID, la misma presidenta, y esto no es gratuito. Oía, por ejemplo, un mensaje que difundía el ministro Iván Arias, un mensaje dramático, se lo oye muy enfermo, se lo oye con el coronavirus, se lo oye además que está internado y que está con plasma, y llama justamente a la unidad, a no ceñirnos al discurso torpe, violento, confrontacional del MAS, sino seguir trabajando. Claro, uno escucha esto y se da cuenta que sí hay esfuerzo, es gente que está trabajando 10, 12, 14 horas, y esto no se puede desmerecer. Pero por otra parte, y es el polo, digamos, negativo, es evidente que tenemos un gobierno que cae en lo que podríamos denominar el desgobierno, ¿no? Son muchos ministros que renuncian, no hay un plan fijo, no tenemos claridad. Y claro, cuando uno observa eso se da cuenta que es muy difícil seguir en este tren de vida. Si tú ves todas las aristas
que rodean al gobierno, y este es un análisis fantástico que hace Fukuyama de todos los países del mundo que tienen coronavirus, y él ve básicamente 3 indicadores. El primero, tienes un Estado compacto, un Estado realmente meritocrático, un Estado que haga esfuerzos técnicos grandilocuentes para superar esto. No creo, más allá de 3 o 4 ministros que dictaminan la política, no hay una política pública única, clara. El segundo punto es que tengas una población que esté de acuerdo en seguir una ruta común. No tenemos esa población, tenemos una multiplicidad de poblaciones confrontadas, ¿no?, enfrentadas entre sí. Y el tercer requisito es tener un presidente lúcido, con la posibilidad realmente de aplicar políticas públicas pertinentes, eficaces. Eso es muy difícil en un periodo electoral. Más allá de la bondad de la presidenta, de la inteligencia de la presidenta, como se llame, sea o no bondadosa, sea o no inteligente, eso no importa tanto. Lo cierto es que está incapacitada para poder realmente lograr esta triada de elementos. Y mientras no logres esa triada, es evidente que la situación no va a ser diferente. Por eso doy yo las gracias con mucho énfasis, que parte del discurso se ciñe justamente a corroborar la fecha electoral. Eso me parece fantástico, porque tenemos que ir a esas elecciones. No da para más. No solamente el gobierno particularizándolo, ojo, sino la situación misma. La situación es desgraciada, la situación es desesperante. Y como decía Marcelo, estamos viviendo además con actores que responden a un pasado, ¿no? A un pasado que, por supuesto, ya no se vive. Hoy lo que se ha vivido, y lo hemos vivido además en octubre y noviembre, es, por ejemplo, una juventud en las calles. Esos no están representados en ese Congreso, pero estaban en las calles y hacen a la Bolivia democrática que hemos venido construyendo y que hoy está en vilo, ¿no? Que hoy está en freno, podríamos decir. Hemos recibido en este 6 de agosto los 195 años de la independencia del país, con una Bolivia muy golpeada, ya desde hace muchos meses atrás, desde el 2019, tras un fraude electoral que lamentablemente ha generado conflictos sociales, como tú lo mencionabas, Diego, en octubre y noviembre, que ha dejado marcada a muchas personas, dolidos también y afectados económicamente. Luego, una Bolivia muy golpeada también en esta gestión por la pandemia del coronavirus, tanto en salud, con cada una de las deficiencias y el sector precario que tenemos en los centros hospitalarios, y también con respecto a la economía. Y en medio de todo esto, también tenemos los conflictos políticos rumbo a las elecciones generales en medio de una pandemia mundial. ¿Hasta dónde llegarán estos bloqueos y estos conflictos sociales en esta crisis, Diego? A ver, aquí lamento ser muy profesor, pero el MAS ha transcurrido por distintas fases. La primera fase, que la explicaba el otro día, es un gobierno realmente con legitimidad. Una segunda fase de pérdida de legitimidad. Y esta tercera fase, donde el MAS en cierta manera sigue gobernando, está generando lo que podríamos denominar una antidictadura autoritaria. No cogobiernan, no gobiernan, pero son una dictadura en las calles. Es decir, lo estamos viendo que la parte más nociva, la parte más venenosa de ese sindicalismo, está reteniendo medicamentos. Hoy ha muerto un muchacho de 27 años, por una ¿Ser así? Absolutamente simple de tratar médicamente. No había oxígeno. Esa muerte tiene que ser responsabilidad de esos marchistas del MAS, de esa gente que está bloqueando. En ese sentido, para ser muy claro, cabe enfatizar que no podemos seguir en esta senda de destrucción mutua. Don Evo Morales, uno diría, bueno, es un líder reconocido, es el presidente que más ha gobernado Bolivia, tiene muchas ideas. No tiene ninguna idea. No tiene ninguna idea. Hemos pasado de este masismo propositivo del 2006 al 2009 a este masismo que tiene al Poder Judicial en sus manos, que tiene al Poder Legislativo en sus manos, que tiene la Contraloría en sus manos, que tiene la Procuraduría en sus manos, que tiene la Fiscalía en sus manos, que tiene la mayor cantidad, 2/3 de los gobiernos municipales en sus manos, que tiene 6 de 9 prefecturas, gobernaciones en sus manos. Es decir, es el MAS, así Evo Morales, gobernando. Y Evo Morales, en todo caso, está gobernando o queriendo cogobernar desde su lujosísima casa de Buenos Aires. Eso es lo que tenemos. Es dificilísimo jugar en una cancha
donde no tienes ni siquiera camisetas, el árbitro está comprado, las tribunas son del otro equipo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso es tan importante ir a elecciones y desbaratar esta estructura institucional, esta herencia pesadísima del MAS. Esto es lo que hay que lograr. Si uno convoca elecciones no es porque quiera que gane un candidato, no, por supuesto que no. Es porque tenemos que reinaugurar nuestra democracia. Y hoy no se reinaugura. Hoy sigue intacto el modelo del MAS en su fase decadente, pero es el modelo iniciado en 2006, Mariel. Sigue viviendo, sigue con vida, está muy dañado, tiene 90 años, tiene alguna enfermedad, se ha vuelto loquito, bloquea, es torpe y es violento. Sí, todo eso sí, pero sigue viviendo. Ese modelo sigue ahí, frente a nosotros, y eso es lo que tenemos que evitar, y por eso es imprescindible que podamos tener una elección lo más pronto posible. Por supuesto, por suerte no ha sido en septiembre. Yo reiteré más de una vez que en septiembre era muy torpe hacer por la cantidad de gente que va a estar contagiada, y en octubre aún me parece que es irresponsable, pero bueno, hay que hacerlo, hay que ir a elecciones. Esperemos vengan mejores días para toda Bolivia, sobre todo tras este aniversario diferente que hemos pasado. Te agradecemos mucho, Griego, hasta una siguiente oportunidad. Mil gracias a ti más bien, Mariel, un gusto, gracias.